Si me preguntas, Y con nosotros el Padre Isidro Bautista con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Buenos días a cada uno de esos radio creyentes que siempre están ahí en sintonía a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Qué alegría, qué gusto poder nueva vez reencontrarnos con ustedes, poder a través de este espacio, este programa, conociendo nuestra doctrina católica, acercarnos más a esos grandes misterios de nuestra redención, esos grandes misterios de nuestra vida de fe y poder conocerlo, profundizarlo más. Tenemos que cada día buscar estos espacios de formación, de conocimiento, de manera que a cada uno de ustedes ahí donde están en sus hogares, algunos van de camino, otros en el trabajo, donde estén, pues qué bueno que están en sintonía con nosotros y que ahí se unen y quieren seguir uniéndose y abriendo su corazón para vivir una experiencia más de formación. Pues vamos a confiar al Señor esta oportunidad que nos da. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor y vamos a orar. Vamos a orar una vez más, poniendo y confiando a Él toda nuestra vida. Señor Dios nuestro, queremos en esta mañana abrir nuestro corazón a ti, a tu gran amor. Queremos que seas tú, Padre de misericordia, que vaya acompañando cada día nuestra vida. Que este tiempo especial del Adviento que tú nos ofreces, nos regala, nos permita vivirlo en cada uno, en cada familia. Para que así como anuncia el profeta Isaías, aquel día, cuando tú llegues y haga morada en nuestras vidas, podamos ser renovados, podamos florecer, podamos crecer y fructificar para tu gloria. Mira, Señor, cuántas realidades difíciles hay en nosotros, cuántas limitaciones humanas que van queriendo derribarnos, van queriendo tronchar el camino, ese proyecto, ese propósito bueno de caminar en tus sendas. Pero tú, Señor, eres la fuente de toda luz. Tú eres la fuente de toda fortaleza, de todo consuelo. Por lo que nuestras debilidades, en nuestras flaquezas y sufrimientos, clamamos a ti, Señor. Clamamos y buscamos de ti. Como aquel leproso que se acerca a Jesús y confiado en Él le suplica, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Así, Señor, acudimos nosotros confiados a ti. Si quieres, puedes transformar mi vida. Si quieres, puedes cambiar el corazón, la actitud, la experiencia de vida de cada uno de los miembros de mi familia. Si quieres, puedes transformar y cambiar esta realidad de tristeza, de dolor que me embarga, que me inunda. Si quieres, Señor, puedes hacer en mí grandes maravillas. Mira, Señor, que nos acogemos a ti. Queremos que seas tú, Señor, que siga haciendo obras maravillosas, obras grandes de amor en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, con esta pequeña oración queremos iniciar este espacio, este programa. Puesto ya en las manos del Señor, vamos a seguir avanzando, seguir caminando en este proceso que vamos llevando de conocimiento de nuestra doctrina católica a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Y estamos retomando la experiencia, estamos viendo lo que es la experiencia de nuestra profesión de fe. El símbolo de los apóstoles, también poco de paralelo, el credo de Nicea Constantinopla.
Y decimos y profesamos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa realidad de el ser hijo de Dios, ser hombre. Dice, expresa el símbolo de los apóstoles, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Pues estamos viendo estas expresiones y conociendo, viendo lo que la iglesia nos refiere a esto y cómo dentro de ese caminar ha habido muchos que han querido, por decirlo así, empañar esta obra redentora de Dios. Jesucristo fue, pues, tanto concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El Hijo de Dios, ya veíamos, se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y ya hemos visto a través de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 10, cómo el Padre envió a su Hijo para que por él nosotros fuéramos salvos. Y lo envió al mundo para nuestra salvación, para la salvación del mundo. Y él se manifestó para quitar los pecados del mundo. Primera de Juan 3:5. Esa experiencia de Dios que envía a su Hijo. Y ese Verbo que se hace carne para nosotros, por nuestro conocimiento, para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Y ya nos dice claramente también la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 9, primera carta de Juan, nos señalaba, en esto se manifestó el amor de Dios, ese amor que Dios nos tiene, ese amor que Dios ha manifestado por nosotros, en que envió a su Hijo al mundo, ese Hijo único, para que viviéramos por Él, para que tengamos vida. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengamos vida eterna. Y así hemos estado viendo, después estamos viendo la realidad de la encarnación. La encarnación, cómo esa experiencia del Verbo se hizo carne. Juan 1:14, ese prólogo de San Juan. La iglesia llama encarnación entonces al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Eso es que la iglesia llama encarnación. Y creemos también, hemos expresado y ya estábamos viendo cómo creemos en que Él, ese que se encarnó, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, sin que una realidad suprima a la otra, sin que una de estas realidades vaya a abolir la otra, sino que este acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, no, es totalmente Dios y totalmente hombre. No es tampoco el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la iglesia, a lo largo de los años, veíamos, ha tenido que defender y aclarar esta verdad de fe fundamental durante siglos. Y en los primeros siglos ha habido varias herejías. Estuvimos viendo esas herejías que vimos, que afirmaban todo lo contrario a lo que la iglesia profesa. El docetismo gnóstico, también veíamos las herejías, otras herejías que tuvo que enfrentar la iglesia en el concilio de Éfeso, en varios concilios, así tuvo que enfrentar esas herejías. En Calcedonia también, el concilio de Calcedonia, tuvo que enfrentar también y defender esa doctrina, esa persona de Dios, Dios Hijo, esa presencia del Hijo como Dios y como hombre verdadero. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios?
Y ahí vamos a desarrollar, a trabajar, a profundizar en este día. Como es hombre, el Hijo de Dios. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, claro está, sino asumida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, que es la Iglesia. Pero paralelamente ha tenido la Iglesia que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido, asumió la naturaleza humana. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Juan 14, del 9 y 10. Y admiren lo que nos dice el apóstol San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versos 9 y 10. Dice, Jesús les respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre hace tanto tiempo, no me conoces. Es uno, Él y el Padre. Por eso es que es Jesús, el Verbo encarnado, es hombre y es Dios, es Hijo de Dios. Esa realidad de la encarnación, este Hijo de Dios trabajó con sus manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, toda la realidad humana, con un corazón de hombre, pero nacido la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y ahí está la diferencia, ahí está la distinción, ahí está ese ser hijo de Dios, ese ser Dios, hombre en toda su dimensión, toda su realidad, que asume a esa naturaleza, es asumida la naturaleza humana por la naturaleza divina, asumida, no absorbida, no viene a abolir la realidad de la divinidad de el ser Dios, no viene a abolir ni a quitar su naturaleza humana. Por eso recordemos que en el momento del huerto de los olivos, al momento de iniciar el camino hacia el Calvario, cómo humanamente sufre, padece y siente tristeza, porque sabía que le sobrevenía la muerte. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y de igual manera, su ser hombre, camino hacia el Calvario, tropiezos, caídas, rostro ensangrentado, la corona de espina, tropezaba y caía una y otra vez, 3 veces cayó a lo largo del camino hacia el Calvario con la cruz a cuesta. Si no hubiese sido total y plenamente hombre, no hubiese tropezado y caído. Pero si no hubiese sido verdaderamente Dios, no hubiese resucitado. No hubiese roto las ataduras de la muerte. Hubiese permanecido en el sepulcro. Y no nos hubiese hecho partícipes a nosotros también de esa experiencia de la resurrección, de la gloria de la resurrección.
que es también donde Él nos hace partícipe de esa realidad. El alma y el conocimiento humano de Cristo, hay muchas personas que han ido hablando sobre esta realidad, sobre el alma y el conocimiento humano de Cristo. Se afirma que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o el espíritu. Contra este error que decían algunos, la iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. No que sustituyó. Un hereje, Apolinar de la Odisea, afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Imagínense ustedes. Sin embargo, la iglesia, contra este error, confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Esa alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como lo afirma el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 52. De manera que su realidad, de su humanidad, se hizo hombre. E igualmente adquirir, entonces, aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Marcos 6, 38, 8, 27 y también Juan 11, 34. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario. Asumió la condición de esclavo. Filipenses 2, 7. De igual trabajó con sus manos como hijo de carpintero y toda la dimensión humana de él. Y él asumió esa condición de esclavo. Todo eso expresa y manifiesta esa dimensión humana de Jesús. Se hizo hombre, abrazó y vivió la realidad de ser hombre. Pero al mismo tiempo, ese conocimiento verdaderamente humano de Dios, de Hijo de Dios, expresa la vida divina de su persona. Decía San Gregorio Magno que la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Así lo expresaba San Gregorio Magno. San Máximo el Confesor también decía que todo esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. También lo expresa Marcos 14, 36 y Mateo 11, 27. Toda esa realidad de lo que es la dimensión humana y divina. Veamos lo que nos dice este Evangelio de San Marcos. En esta realidad, Marcos 14, 36. Todos estos textos, estas realidades nos van llevando a ver el fundamento realmente. Decía, Abba, o sea, Padre. Para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Abba, Padre. Llama a Dios Padre. Tiene conocimiento íntimo, inmediato, de que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba entonces también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Entonces, expresa y manifiesta claramente su realidad divina. No solo es hombre, sino que también es Dios. Y lo expresa con ese conocimiento humano, demostrando también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Marcos 2:8, miren lo que nos dice. Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Él conocía esa realidad del pensamiento. Es que es Dios, ahí está su divinidad, su ser Dios, conocedor de los pensamientos, conocedor de todo lo que hay en la persona. Ese Hijo divino conocía entonces todas esas realidades, todas esas dimensiones. De igual manera lo expresa también el Evangelio de San Mateo. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. El Hijo entonces, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina, esa presencia de esa gracia, esa presencia divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Debido a su misión, a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos, que había venido a revelar esos conocimientos. Y así lo expresa también a través del Evangelio de San Marcos. Marcos 8:31. Marcos 8:31 nos lleva a poder comprender esa realidad de lo que es la acción de esa presencia del Espíritu en él. Luego dice Marcos 8:31, luego comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Tenía conocimiento plenamente en su realidad de ese Verbo encarnado, tenía conocimiento humano, pero gozaba de esa plenitud de la ciencia de los designios eternos, de los divinos, lo que iba a acontecer. Ya sabía de antemano lo que iba a acontecer en él, eso que iba a suceder en su vida. Esas cosas, esos padecimientos, sufrimientos, dolores, de lo que iba a ser objeto. Ya tenía conocimiento pleno de todo esto. Por eso, toda esa realidad de su mesianidad, de su ser Dios, pero también de su ser hombre. De igual manera, lo podemos ver en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versos 18 al 20, 18 y 20. Y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron
se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el mismo plato conmigo. Miren cómo tenía todo conocimiento en todo esto. Lo que reconoce entonces, esto denota, da a entender, lo que reconoce y manifestaría entonces en nuestros tiempos, en la vida de aquellos herejes, cierta ignorancia en esto. Cierta ignorancia porque ante lo que declara él mismo y revela en su propia vida, entonces, ¿cómo decir que o que no era plenamente Dios o que no era plenamente hombre? Entonces, no, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que reconoce ignorar entonces en este tiempo, esa presencia, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo, la intención ni misión de revelarlo, sino que viene y hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. De igual manera podemos ver, y para profundizar en esto, la voluntad humana de Cristo. De manera paralela, la Iglesia confesó entonces en el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla III, en el año 681, la Iglesia entonces confesó que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, claro está, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad de Cristo, esa voluntad de hacer todo lo que ha querido humanamente, todo lo que ha decidido divinamente con el Padre. Y ese era el plan que había sido proyectado. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Y por eso recordemos la nueva vez, si es posible aparte de este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya, la voluntad divina, no la voluntad humana. Está subordinada, está unida, está cooperando esa voluntad humana a esa voluntad divina, a la realización del proyecto de redención, a la realización de ese proyecto de salvación en nuestras vidas. De manera que va cooperando y va uniéndose esta dimensión humana. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Vamos a pausar. Vamos a invitarles a que no se aparten ahí de la emisora, no, sino que sigan en sintonía, sigan con nosotros. En breve vamos a continuar desarrollando este programa, desarrollando este aspecto de la humanidad de Jesús, ese Dios que se hizo hombre por nosotros y cómo Él va haciendo cada día esa realización de la voluntad de Dios en nuestra vida por nuestra salvación. Así que no se aparten de la emisora, sigan en sintonía y en breve continuamos. Así que ponemos la canción que nos identifica, Católico Soy, para que sigamos reflexionando, pensando, viviendo esta experiencia de nuestro conocimiento, madurez y cada día avanzando en nuestra doctrina católica. En breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide
que abandone a mi familia. Es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los
los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos. Bien, mis hermanos, hermanas, pues continuamos aquí en este espacio, este programa, conociendo la doctrina católica, nuestra doctrina católica, conociendo más y profundizando más en esa nuestra formación, este espacio que es esta emisora, que es para eso, para la evangelización. Y con razón se llama María Evangelizadora Radio. Es evangelizar, es contemplar, ver a la Virgen María, ella como la primera evangelizadora, y también la obra que vamos queriendo desarrollar, realizar nosotros en nuestro caminar, la obra evangelizadora. Y qué bueno que a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, podemos nosotros también ir profundizando, conociendo más nuestra vida de fe, el fundamento de nuestra iglesia. Esa realidad, para que no caigamos en errores, pero también para que no nos dejemos engañar. Estamos viendo esa realidad de la humanidad de Jesús, su humanidad, esa realidad de su presencia en medio de nosotros, su voluntad, su ser hombre, cómo actuó, cómo vivió, todo siendo en todo igual que nosotros, menos en el pecado, claro está. Su realidad de ser hombre, que está realmente en nuestra vida, en nuestro caminar, actuando, moviendo, haciendo su obra. Por eso decía ahorita que él en toda su realidad, en toda su dimensión, pues se correspondía, trabajó como artesano, como carpintero, su realidad de su misión, pues compartía su realidad humana, todo lo que era era su realidad de hombre, su naturaleza humana que se hizo uno con nosotros. Pues también es el cuerpo, estamos viendo la voluntad humana de Cristo, pero también el verdadero cuerpo de Él. El cuerpo, el verbo carne, asumió una verdadera humanidad. El cuerpo de Cristo era limitado, sentía cansancio, hambre, sed, tendría sus limitaciones humanas, sus realidades. Asumió todo lo que era la realidad, tristeza, dolor. Recordemos, lloró ante la tumba de Lázaro. Toda la realidad de su cuerpo como persona, como ser humano. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Se puede pintar, se puede asumir. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 2, se nos manifiesta esto. Esa realidad de la dimensión humana, ese rostro humano. Gálatas capítulo 3, verso 2. Les preguntaré solo esto. Dice la carta: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? La realidad de la dimensión humana. Pero también en todo lo que tiene que ver, con la realización de su vida, el desarrollo de su misión. En cuanto a se sentaba, comía con sus apóstoles. Tenía un verdadero cuerpo, el cuerpo humano, su dimensión humana. En el séptimo concilio ecuménico, o sea, el concilio de Nicea II, en el año 787, la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Es legítima, la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. O sea que una imagen de Jesús, el rostro de Jesús,
la iglesia reconoce que son imágenes, son legítimas, sus imágenes sagradas, es que tenía un rostro humano. No solo era Dios, sino que también hombre. Su cabello, tal vez en nuestra realidad y de acuerdo a la cultura, lo que vamos viviendo, si, de acuerdo a la imaginación del pintor, pero va a pintar siempre un rostro con ojos, cabellos, boca, oídos, nariz, un rostro humano, un ser humano. Tal vez si pintaría en un país en África, por ejemplo, tal vez pintaría un espacio, tal vez con el cabello diferente, ya no lacio, largo. Igual si lo pintara un indígena con su mentalidad y su manera de ver, sin haber visto una imagen de Jesús, digamos, de las que tenemos, una persona también tal vez lo pintaría de acuerdo a su cultura, a su manera a lo que conoce, pero pintaría un rostro humano, pintaría un verdadero rostro. Por eso la iglesia reconoció que es legítima la representación en imágenes sagradas, que se puedan representar el rostro de él. Al mismo tiempo, la iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Él en su naturaleza, él que era invisible por ser Dios, en su naturaleza humana se hace visible. Dios que era invisible, en su naturaleza humana se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Miren qué hermoso nos lo presenta la iglesia. Esto para que nosotros entendamos. Es como usted una foto de su madre, una imagen de una pintura de su madre, de su esposa, su hijo, en fin. Y usted siente al ver esa imagen, esa foto, esa pintura de su madre o de su padre o de ese hijo, de ese esposo, usted siente hacia ese cariño, ese amor. Pero es verdad, esa imagen no es su esposa, ni es su esposo, ni es su madre, ni es su hijo, pero la representa a ella. Y miren cómo nos lo expresa claramente esto. Él hizo suyo los trazos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada, esa imagen que tenemos de Jesús, ese rostro de él, pueden ser venerados, porque el creyente, el cristiano, católico, aquel que tiene conocimiento, ese creyente que venera su imagen, venera a la persona que está representada en ella. Es a Jesús, no es la imagen que estamos venerando, es a Jesús mismo. No estamos venerando la imagen, es lo que representa la imagen, que es a Jesús. Tú no coges la imagen de tu madre en una foto y le das un abrazo y un beso solo pensando en que es no, es pensando que lo hace con tu madre. Tú no miras, no contemplas solo la imagen, sino contempla y piensa en lo que ella representa. Y eso es lo que acontece, y la iglesia así lo ha expresado, así la iglesia lo ha manifestado desde siempre. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Y se ha entregado por cada uno de nosotros. Ese corazón del Verbo encarnado, ese corazón del Hijo de Dios. El Hijo de Dios me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Él me amó y se entregó por mí, se entregó a la muerte. Se entregó a morir para que por él yo pueda tener vida. Por eso así lo expresa el apóstol Pablo en esa carta la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Esto que profesamos, esto que nosotros creemos, esto que manifestamos en la iglesia, lo hacemos por la fe. Y ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, dice el apóstol Pablo. Tenemos esa presencia viva de Jesús. Nos ha amado a todos con un corazón humano, ese corazón palpitante. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, y así lo expresa Juan capítulo 19 verso 34, el Evangelio de San Juan, así lo expresa esta realidad de ese costado abierto y toda la expresión de amor de él. Juan capítulo 19 verso 34. Miren lo que nos dice. Veamos el verso 33. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, ahí empieza el verso 34, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Él nos ha amado y nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esa razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Esa entrega generosa, ese derroche, ese derramar su sangre en la cruz, de su costado brotó sangre y agua. Pero esto confirma también la verdadera humanidad de Jesús. Es verdadero Dios, de su costado brotó sangre. Sangre y agua también son los símbolos sacramentales. La sangre, la Eucaristía, el agua, el bautismo, que nos purifica, nos alimenta, nos anima, nos fortalece en nuestro caminar. De igual manera, en la Eucaristía, sangre y agua, el vino y el agua que se consagran, símbolos sacramentales. Y todo esto por amor, porque nos ha amado tanto y nos ha amado a todos. Y ese Sagrado Corazón de Jesús amoroso que fue traspasado por esa lanza, de él brota para nuestra salvación la sangre y el agua. Miren, mis hermanos, hermanas, toda esta realidad de la obra redentora y la manifestación de la presencia de Él en nuestras vidas. Y sobre todo la realidad de su humanidad. Él que es verdadero Dios y es también verdadero hombre. Pues bien, mis hermanos, vamos a terminar aquí nuestro espacio, nuestro programa de este día. Vamos a implorar de Dios que siga irradiando su luz, su claridad, su espíritu en nosotros. Que siga Él fortaleciendo y acompañando nuestro peregrinar. Y de manera especial que nos conceda en este tiempo especial del Adviento prepararnos para recibir a Jesús, ese Verbo encarnado que vino, recordamos,
su nacimiento, pero que hoy quiere nacer en ti, en tu familia, quiere renacer en tu corazón. Bendice, Padre de amor, nuestras vidas y nuestras familias. Bendice y acompaña a todos tus hijos. Fortalece en las debilidades a tus seres queridos. No importa cuáles sean sus debilidades y flaquezas, no importa los momentos difíciles, no importa, Señor, ese momento de flaqueza, de tibieza, de sequedad espiritual, ese momento en el que estemos. Tu presencia, tu gracia, tu amor, Señor, nos fortalece, nos anima. Bendícenos, acompáñanos, Señor, y danos siempre tu gracia. Y vamos a implorar de Dios que derrame su bendición sobre todos nosotros y sobre todas nuestras familias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, concluimos el programa de este día a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Desde República Dominicana, Constanza, el Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Feliz resto del día, Dios les bendiga. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario.